Buenas tardes, buenas noches, estimados alumnos y alumnas. Materia procesal laboral, clase correspondiente al 28 de abril del presente año. Continuamos entonces. Conforme al contenido programático, hoy trataremos de ver y analizar los temas de notificación de las providencias y el tema de pruebas en lo que podamos alcanzar en el transcurso del día de hoy. Sobre el tema de notificaciones, debemos tener en cuenta que básicamente ustedes se deben guiar por lo que ustedes ya saben. Me refiero a que ustedes ya en clases, cuando vieron el Código General del Proceso, ustedes vieron el tema de las notificaciones, que son básicamente las mismas en este caso. O sea, la notificación personal, la notificación por estrados, por conducta concluyente, por estados y por edictos. Luego, no me correspondería agregar mayor cosa sobre este tema porque se supone que ustedes ya manejan de cierta manera estos temas muy importantes dentro del procedimiento y específicamente, por supuesto, dentro del procedimiento laboral. Yo creo que lo único que habría que añadir en este aspecto es que en materia laboral el tema de la notificación personal sí es un poco diferente al procedimiento civil en el cual ustedes les enseñaron sus docentes en qué consistía la notificación personal, ¿no? Porque en materia laboral y en tratándose el tema de las notificaciones, pues digamos que está en cierta manera establecido, pero restringido su aplicación. Veamos particularmente el artículo de las notificaciones que va consagrado en el artículo 41 del Código de Procedimiento Laboral cuando nos dice: las notificaciones se harán en la siguiente forma: A, personalmente; B, en estrados, oralmente; C, por estados; D, por edicto; y E, por conducta concluyente. Si ustedes se fijan, pues digamos que son las mismas maneras o las formas de notificar que se utilizan en procedimiento civil, que viene regulado en el Código General del Proceso, a través de la Ley 1564 de 2012. Pero digamos que lo que quiero reiterar y como hacer énfasis para que les quede a ustedes grabados es que en materia laboral la notificación personal sí es un poco diferente, en el sentido de que cuando se vaya a notificar al demandado de manera personal y no se encuentra, no se sabe su dirección, se debe nombrar un curador ad litem. Pero a diferencia del civil, en materia laboral, en el mismo auto donde se ordena la notificación del demandado, a través de emplazamiento y a través del nombre, en ese mismo auto se nombra el curador ad litem que entra a reemplazar al demandado si no se notifica. Digamos que hay esa parte que lo hace diferente. Yo digo que digamos que ese es el único aspecto realmente importante que hay que tener en cuenta en el tema de las notificaciones, porque vuelvo y reitero, este es un tema que ustedes ya vieron y se supone que ya lo deben conocer, por eso creo que se hace innecesario adentrarnos de manera profunda en el análisis del tema de las notificaciones. Ahora, solamente, y también se utiliza en materia civil, pero se da muy seguido, no es ocasional, no es accidental. En materia laboral, generalmente hay mucho demandado cuyo demandado es una entidad pública. En esos casos, el representante legal, pues, para efectos de las notificaciones, pues se le aplica lo que menciona el mismo artículo 41 en su parágrafo, cuando habla de la notificación de las entidades públicas, ¿cierto? En ese caso, dice lo siguiente ese artículo, para que lo tengamos en cuenta. Cuando en un proceso intervengan entidades públicas, el auto admisorio de la demanda se debe notificar personalmente a sus representantes legales o a quienes estos hayan delegado la facultad de recibir notificaciones. Y el artículo sigue más largo, pero lo traigo a colación para comentar lo siguiente, que en la práctica nos ocurrió a los juzgados laborales, por lo menos en Bogotá, sobre esta forma de notificar a estas entidades públicas. ¿A qué me refiero? Cuando se demanda, por ejemplo, se mandaba en una época cuando existía el Instituto de Seguro Social, hoy Colpensiones, pues al notificar al representante legal,
pues se iba a las oficinas por parte del citador de cada juzgado, se iba a las oficinas a llevar el auto omisorio para notificarle personalmente el auto y la razón que ellos daban, esas entidades, deje la notificación en la portería y se lo pasamos al representante legal y él firma y usted pase ese tal día por los auto emisorio debidamente notificado. Y resulta y pasa que a veces ocurría en la práctica que no el propio representante legal en ese caso, Instituto de Seguro Social, hoy Colpensiones, no se notificaba, no firmaba, sino firmaba era o el secretario jurídico o firmaba el jefe de algún departamento de los que constituían el Instituto de Seguros Sociales. ¿Qué implicaciones tenía esto? Que en el proceso, si la notificación se hacía de esa manera, pues generaba una nulidad y efectivamente muchos procesos entonces cuando llegaban o al momento de producir la sentencia al juzgado de primera instancia o el Tribunal Sala Laboral de Bogotá anulaba el proceso por indebida notificación de la demanda, porque no se lograba notificar al representante. Y digámoslo con todo el respeto, en esa época el Instituto de Seguro Social, sin pretender indilgar algún tipo de delito, pero por lo menos esa era la práctica, pues con esa práctica lo que hacía y ocurría es que los procesos se demoraban más. Y eso es fatal para los usuarios. Piensen ustedes en una persona que solicita la pensión de vejez o la pensión de sobrevivientes y el proceso se le demore 2 o 3 o 4 años porque no se notificó bien. Entonces toca retrotraer todo el proceso, después de 4 años decretan una nulidad. Imaginen las implicaciones que eso tiene para el usuario, para esa señora o ese señor demandado, que obviamente va urgido por su pensión para poder sobrevivir, ¿no? Que es una de las tragedias sociales tremendas. Hay muchas personas que quieren recibir su pensión de vejez prontamente para poder subsistir, pero como los procesos desafortunadamente ocurría mucho antes, hoy no tanto, pero antes sí ocurría mucho, los procesos demoraban mucho tiempo y las personas sencillamente no podían sobrevivir a esa carencia de recursos para vivir, para pagar el diario, para comprar alimentos, etcétera, pagar los gastos, servicios, arriendos, porque no les había salido la pensión. Entonces era una tragedia, realmente era una tragedia social. Pero fíjese cómo el Estado era el que indirectamente o directamente demoraban los procesos. Es que se tiene una realidad, y esa sí existe hoy en día, que realmente los mayores congestionadores de los juzgados, por lo menos en materia laboral, y así lo observamos por la experiencia, que es el Estado. Porque es que el Estado es el que demora a esas personas. Si el Estado cumpliera con su obligación, verbigracia, de pagar una pensión de vejez a alguien que tiene derecho, pues esa persona pues iba a recibir su pensión para sobrevivir, para vivir más rápido. Pero como se demoran, interponen recursos, no se notifican como debe ser, pues los procesos se demoran y caen unas tragedias realmente humanas muy tremendas. Afortunadamente eso, digamos que con la ley 1149 del 2007, pues digamos que se ha modificado en algo ese aspecto y hoy podemos ver más cerca las sentencias en ese sentido, que salgan más rápidas para poder ofertar y dar el derecho a esas personas que por supuesto necesitan muy ligeramente que se resuelvan esas situaciones para poder, entre otras cosas, sobrevivir. Entonces digamos que sobre el tema de las notificaciones lo damos por así terminado con esas muy breves explicaciones, porque vuelvo y me refiero a que ustedes prácticamente ya dominan ese tema. Ahora, el siguiente tema que vamos a ver, muy importante, no solamente en materia laboral, sino en materia civil y administrativa, y es el tema de las pruebas. Pues pasemos a ver ese asunto. En el Código de Procedimiento Laboral viene regulado las pruebas, por supuesto que sí, pero realmente solamente y de una manera muy escueta trae solamente un artículo, leamos, dice el artículo 51, medios de prueba. Son admisibles todos los medios de prueba establecidos en la ley, pero la prueba pericial solo tendrá lugar cuando el juez estime que debe designar un perito que lo asesore en los asuntos que requieran conocimientos especiales. Y de ahí enseguida los siguientes
artículos habla del principio de mediación, habla del rechazo de pruebas y diligencias inconducentes, valor probatorio de las copias, pero son cuestiones que vamos a ver a continuación. Pero fíjense que en materia probatoria, digamos, no está tan extenso. Ahí sí podemos decir con certeza y con validez que realmente el Código General del Proceso en ese sentido sí lo podemos aprobar. Porque tengamos siempre presente que en materia laboral existe norma propia y es la que está regulada en este Código de Procedimiento Laboral. O sea, si usted quiere verificar cómo se debe proceder en materia laboral respecto a algún tema, usted debe primero mirar e investigar qué dice el Código de Procedimiento Laboral, no el Código General del Proceso, por lo menos en principio. Pero resulta y pasa que el mismo Código de Procedimiento Laboral, y veámoslo en su artículo 148, miremos a ver qué dice, 145, dice lo siguiente, en materia probatoria: a falta de disposiciones especiales en el procedimiento de trabajo, se aplicarán las normas análogas de este decreto y en su defecto, las del Código Judicial. Previamente a explicar el artículo, para entenderlo, debemos tener muy presente que cuando este artículo menciona el Código Judicial, pues está haciendo referencia al Código de Procedimiento Civil, pero específicamente hoy en día al Código General del Proceso, que entró a regir en enero de 2016, como ustedes lo saben. Es decir, la famosa Ley 1564 de 2002, que es la que nos está rigiendo en materia procesal civil y que se aplica siempre y cuando se pueda aplicar al Código de Procedimiento Laboral. ¿Qué quiere decir con este artículo 145? Que cuando usted vaya a interpretar qué norma procesal debo suministrar a un proceso determinado, usted primero tiene que verificar cómo está establecido, cómo se regula ese procedimiento en el Código Procesal Laboral. Pero si usted no encuentra ese procedimiento en el código, dice a las normas especiales que también van en este Código Procedimiento Laboral. Y ahí sí, en su defecto, si definitivamente no se encuentra ni en las normas especiales ni en las normas ordinarias el tema de las pruebas, ahí sí por analogía, es decir, por reenvío de este artículo 145, podemos recurrir al artículo, a la ley 1564 del 2012, es decir, al Código General del Proceso. Tengamos en cuenta eso para efectos de cómo debemos y cuándo podemos nosotros aplicar por analogía alguna norma del Código General del Proceso. Que eso es uno de los temas y una de las cuestiones que algunos abogados no entienden, que el Código General del Proceso no regula el procedimiento laboral, porque el Código General del Proceso, como bien lo dice en sus primeros artículos, el objeto de este código, las materias en materia civil, de familia y agraria, no más. Materia laboral quedó por fuera de esa ley 1564 del 2002. Pero el Código General del Proceso hace remisión al Código General. El Código General Procesal Laboral hace referencia al Código General del Proceso por analogía. Reitero, cuando no hay norma específica. En este caso particular, y tratándose de las pruebas, pues hay una norma específica, que es el artículo 51, pero que a ciencia cierta viene a ser la misma norma del artículo 165 del Código General del Proceso. Veámoslo. ¿Qué dice el artículo 51? Medios de prueba. Son admisibles todos los medios de prueba establecidos en la ley, pero la prueba pericial solo tendrá lugar cuando el juez estime que debe designar un perito que lo asesore en los asuntos que requieran conocimientos especiales. Eso dice el artículo 51 del Código Procesal Laboral. ¿Qué dice el artículo 165 del Código General del Proceso? El artículo 165 del Código General del Proceso nos dice lo siguiente: son medios de prueba la declaración de parte, fíjese, ahí empieza ya a clasificarla, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y cualquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez. El juez practicará, sigue diciendo en su inciso segundo ese artículo 165, practicará las pruebas no previstas en este código de acuerdo con las disposiciones que regulen medios semejantes o según su prudente juicio, preservando los principios y garantías constitucionales, que no son otros
que el debido proceso y el derecho de defensa. Es básicamente eso, porque entre otras cosas el objetivo y la filosofía de las pruebas, de que existan pruebas para practicar dentro de un proceso, pues está dirigido precisamente a respetar ese principio constitucional, fundamental, el debido proceso y el derecho a la defensa. Ahora, en el tema de las pruebas, ustedes no pueden perder de vista algo muy importante, que es importante que ustedes lo tengan ahí porque, entre otras cosas, si ustedes tienen muy claro este tema que voy a explicar a continuación, ustedes también podrán establecer qué estrategias litigiosas desarrollan dentro de un proceso. Ahora me explico. ¿Qué dice el artículo 164? Leámoslo, del Código Penal del Proceso, que va citado en la diapositiva. Dice: necesidad de la prueba. Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. Las pruebas obtenidas con violación del debido proceso son nulas de pleno derecho. Ese es un axioma que todos nosotros como abogados y abogadas debemos saber. Usted un proceso lo gana si usted prueba. Si usted prueba los hechos en los que fundamenta su demanda. Por eso se habla de demanda. ¿Se acuerdan cuando veíamos la clase de demanda? Yo les explicaba que la demanda debe ser una demanda integral y les explicaba en qué consiste esta demanda, en una demanda integral. La demanda integral, recordemos, es cuando existe esa relación íntima entre los hechos, las pretensiones y las pruebas. Es decir, usted le va a plantear a un juez, en este caso laboral, usted le va a plantear al señor juez: mire, ahí está ocurriendo estos hechos. Y conforme a esos hechos, yo pretendo es esto. Y señor juez, se lo demuestro con estas pruebas. O sea, usted relata un cuento, una historia judicial en la cápite que denominamos, ¿se acuerdan la demanda? Hechos. Y usted dice: conforme a esos hechos, yo pretendo es esto. En la misma demanda, ¿se acuerdan ustedes que les decía pretensiones declarativas aparte, pretensiones condenatorias aparte? Pero usted tiene que decir al juez: eso que yo pretendo, con base en estos hechos, lo demuestro con estas pruebas. Y el juez únicamente, ojo con esto que va a decir, el juez únicamente puede fallar un proceso conforme a las pruebas, como dice aquí, regular y oportunamente allegadas al proceso. Lo dice el artículo 164 que estamos leyendo. Es decir, un juez no puede fallar sin base probatoria. Usted puede en la demanda afirmar muchas cosas. En la contestación de la demanda usted también puede afirmar muchas cosas. Pero si usted no logra probar eso, lo que está diciendo, es como si no tuviera el derecho. Por eso es la importancia fundamental en que ustedes como abogadas y como abogados, cuando vayan a litigar, lo que tienen que tener muy claro en su mente es que lo que va a pretender tiene que demostrarlo. El juez no puede fallar por lo que usted dice en la demanda. El juez no puede fallar con lo que usted dice en la contestación de la demanda. No lo puede hacer. Por eso ese artículo tiene un título muy particular y que hace honor a lo que realmente estamos explicando. Dice: necesidad de la prueba. O sea, sin la prueba es necesaria, la prueba es necesaria para que un juez falle a favor de sus pretensiones, si usted es el demandante. O que un juez falle a favor de sus pretensiones, si es el caso de usted como demandado. Entonces la prueba es un tema muy fundamental. No solamente como ustedes lo vieron, me imagino, en materia civil, en materia administrativa y penal, sino en materia laboral. Y lo impone, y lo dice, y se aplica este artículo 164 en materia laboral. Porque como lo estamos viendo, el Código Procesal Laboral no tiene sino un artículo, el artículo 51, que habla de los medios de prueba, que haga referencia específicamente a las pruebas. Hay otros artículos dentro del Código de Procedimiento Laboral, por supuesto, que nos hablan, pero ya frente a la regulación de unas pruebas, como lo vamos a ver más adelante. Pero entonces, por el momento, que les quede muy claro, por favor, que ustedes en su labor de abogadas o de abogados o de asesores de empresas o en el cargo que ustedes estén, si algunos van a ocupar cargos públicos, porque no todos los abogados se van a dedicar, o no todos los estudiantes de derecho de la universidad se dedican a litigar. Eso es una de las tantas opciones, como ustedes bien lo saben. Pero si ustedes van a optar por lo contencioso,
tienen que tener muy presente eso, que sin pruebas no hay nada. Y esa parte a veces me pone a mí muy triste, le cuento, frente a ciertos abogadas y abogados, donde uno de pronto da cuenta que ese demandante, ese señor viejito que viene a pedir una pensión de vejez, por ejemplo, ¿cierto? Y sabe uno y no, él tiene el derecho. Pero resulta que pasa que el abogado o la abogada de ese pobre viejito demandante no aportó las pruebas necesarias. Y un juez, como tiene la obligación de fallar, es conforme a las pruebas regular y oportunamente allegadas al pues la sentencia va a salir en contra de ese demandante. Y a uno le da tristeza, porque se mira, ese proceso, ese señor, ese demandante o esa señora demandante lo perdió, no fue porque no tuviera derecho, sino lo está perdiendo es por la ineficacia de su abogado o de su abogada. Por lo tanto, ustedes tengan muy en cuenta este tema del probatorio, el tema de las pruebas. Es fundamental, porque es que si usted no prueba su derecho es como si no lo tuviera. Así de sencillo es y así de delicado, con esas consecuencias tan mayúsculas y graves para su cliente. Porque en un momento dado dirá, bueno, yo tenía derecho, ¿por qué no gané el proceso? Porque el abogado falló, la abogada falló, no probó sus dichos, no probó los hechos, para que el juez al final en la sentencia le dijera sí y aceptara sus pretensiones. Entonces fíjese la delicadeza, pero tengan muy en cuenta, porque sin eso no hay. Y es que si uno establece como estrategia de litigio, como les decía yo a ustedes, de que es que sin pruebas no hay, pues entonces usted tiene que estar muy atento a sus procesos. Y ahora sí les explico por qué les digo yo eso. Yo me acuerdo, y lo traigo aquí a colación como un ejemplo, un caso que ocurrió en el juzgado que afortunadamente pues regento actualmente, ustedes ya lo saben, el juzgado 25. Me acuerdo que en esa demanda el demandante presentó una muy buena demanda. Estaba pidiendo, si no estoy mal, sí, eran prestaciones sociales, salarios y prestaciones sociales, cesantías, intereses, que le pagara el demandado, que era una empresa, le pagara eso. El demandado no contestó la demanda, no la contestó. Eso es, en principio, es un indicio grave, la no contestación de la demanda. Pero por otro lado, si el demandado no contesta la demanda, pierde la oportunidad procesal para demostrar que no es cierto lo que el demandante está diciendo, ¿verdad? Pues bien, el proceso siguió así sin la continua demanda, vino las siguientes etapas procesales que ustedes ya bien las saben, y llegó el momento de decreto de pruebas, y dentro del decreto de pruebas se pidió por parte del demandante interrogatorio de parte del representante legal del demandado, que era una persona jurídica, una empresa. No había más. El día en que se citó para audiencia para la práctica de la prueba del interrogatorio de parte del demandado, yo me acuerdo muy bien, el abogado del demandado era un señor, el abogado del demandado, eso ya fue hace años. El abogado del demandado llegó con un maletín lleno de documentos. Pues resulta y pasa que, como ustedes bien lo saben, en el caso de interrogatorio de parte o en un testimonio, usted puede ir aportando prueba documental de lo que usted vaya hablando. A usted si le preguntan sobre algo y usted responde sobre ese algo y usted tiene un documento para sustentar lo que está diciendo, lo puede aportar al proceso. Pues la estrategia del demandado era esa. Venía con el maletín, dijo el demandante, el abogado del demandante me pidió el interrogatorio, pues el demandante, como cuando me vaya haciendo el interrogatorio de parte, cuando me vaya preguntando, yo voy anexando las pruebas. Mire, y esto, pues en la práctica aquí va a ocurrir, que es como si estuviera contestando la demanda en el interrogatorio de parte. ¿Por qué? Porque estaría aportando unas pruebas a favor del demandado, supuestamente, ¿cierto? Pero el demandante, el abogado del demandante, en el día de la audiencia se dio cuenta de eso. ¿Y qué hizo? Cuando se llegó el momento de llamar al representante legal del demandado para el interrogatorio de parte, desistió de la prueba. Me pidió la palabra, señor juez, solicito desistimiento de la prueba de interrogatorio de parte del demandado. Y como la ley lo permite, el Código General del Proceso permite el desistimiento, porque la prueba es del demandante, él fue el que la solicitó, pues acepté y se aprobó el desistimiento. El representante legal de ese demandado
quedó frío y dijo, no, doctor, no, el abogado dijo, no, doctor, yo exijo que se le haga el interrogatorio por parte del demandante. Y dije, no, él ya renunció, desistió. ¿Qué hizo el demandado? Le tocó salir con la cabeza agacha un poquito y con su maletín. Tenía pensado aportarle a prueba. El otro por estrategia se dio cuenta, ¿se dan cuenta? Desistió de la prueba. Y como se sabe que el artículo 165 nos dice, perdón, el 164 nos dice que el juez no puede fallar sino con las pruebas legal y oportunamente allegadas al proceso, pues las únicas pruebas que el juez va a tener, se tuvo en cuenta para fallar ese proceso, pues fueron las pruebas aportadas por el demandante, porque el demandado no tenía ninguna prueba. Y adivinen quién ganó el proceso. ¿Ok? Entonces fíjense la importancia de saber manejar este tema, el tema probatorio, que como les dije anteriormente tiene mucho que ver con la estrategia en el litigio, porque a veces a usted le conviene X prueba, a veces no. Entonces no siempre uno la realiza dependiendo del momento procesal. Por eso hoy los abogadas y los abogados deben estar muy prestos a lo que ocurre en las audiencias. Y en eso tienen ustedes que llegar muy bien entrenados, porque no es pedir pruebas por pedirlas, es las pruebas que sean conducentes, pertinentes, que tengan relación, porque esa es otra, ¿no? A veces se piden pruebas que no tienen nada que ver con el asunto y eso no es así. Ustedes tienen que saber aprender a pedir también las pruebas para efectos de tener cierta posibilidad de favorabilidad en una sentencia. Entonces, fíjese que el tema y la necesidad de la prueba nos llevan precisamente a resumir y a tener en cuenta que las pruebas son supremamente, es un aspecto muy importante dentro del proceso, porque conforme a como nos vaya ahí, pues veremos si podemos decir que tenemos una sentencia a favor o en contra. Claro está que en el aspecto laboral existe el decreto de pruebas oficioso. El artículo 54 del Código de Procedimiento Laboral nos habla de lo siguiente. Dice el artículo 54 del Código de Procedimiento Laboral. Pruebas de oficio. Además de las pruebas pedidas, o sea, por las partes, demandante o demandado, el juez podrá ordenar a consta de una de las partes o de ambas, según a quien o a quienes aproveche la práctica de todas aquellas, se refiere pruebas, que a su juicio sean indispensables para el completo esclarecimiento de los hechos controvertidos. Fíjense que el decreto, como está redactado este artículo 54 del Código de Procedimiento Laboral, cuando dice que el juez podrá ordenar, pues es facultativo. No le está diciendo el juez deberá, no es imperativo, no es una obligación matemática, judicial, pues si podemos llamarlo así, de que el juez debe siempre decretar prueba de oficio, como a veces algunos abogados lo entienden mal. Oiga, señor juez, usted debió haber decretado pruebas de oficio. Y si leemos el artículo, pues no es tan así, pero sí es así. Ahora les explico. No es tan así porque el artículo nos dice el juez podrá, faculta al juez si lo considera pertinente para esclarecer los derechos controvertidos. Podrá decretar cualquier prueba de oficio. Pero digamos que deberá porque conforme a la jurisprudencia actual, tanto de tribunales, el caso superior más directo a nosotros, como la última ya espacio judicial para analizar un proceso que es en la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral, pues han sido reiterativas de muchas jurisprudencias que el juez debe utilizar este mecanismo, el de la prueba oficiosa. Es decir, casi que lo hacen como una obligación. Oiga, señor juez, usted no vaya a fallar en contra del demandante porque él no pudo demostrarlo. Usted decrete la de oficio, que es lo que en la práctica generalmente uno hace como juez. Por ejemplo, en verbigracia, en el ejemplo que estábamos tocando momentos anteriores, cuando les dije el caso de un proceso donde un viejito, una viejita, vienen a pedir una pensión de vejez. El demandante no aporta el expediente administrativo de ese señor o de ese demandante. Expediente administrativo, si el demandado es Colpensiones, pues en ese expediente administrativo pues va a estar su historia laboral. Nada menos que va a establecerse qué momentos y qué tiempos cotizó. Porque como ustedes bien lo saben, para efectos de pensiones pues hay que tener en cuenta no solamente la edad, sino las cotizaciones que pasen de unos rangos, ¿cierto? Y el expediente administrativo nos pone de presente
¿Cuántos tiempos, cuántas semanas cotizó? Y si el demandante no aportó ese documento tan importante en un proceso donde pide una pensión de vejez, y el demandado Colpensiones, al contestar la demanda, no la anexó, y el juez no tuvo la diligencia de subsanar esa irregularidad, sino dejó pasar, puede ocurrir. Y el demandado no lo aportó, entonces el juez, cuando va a fallar la sentencia, oiga, aquí me están pidiendo una pensión de vejez, pero no se anexó al expediente administrativo. Luego entonces exonero al demandado por pensiones y no decreto ninguna pensión de vejez. Y resulta y pasa que esa sentencia, si no se apela y si llega a una instancia donde sea, dando ya esté ejecutoriada, pasa a ser cosa juzgada ya, pues ese señor se quedó sin pensión de por vida. Puede pasar eso, puede pasar eso. Eso sería muy triste, que si una persona teniendo derecho a la pensión de vejez, por esa falencia probatoria, no se haya podido darle ese derecho. Por eso también es que cuando afirmo que aunque la prueba de oficio que regula el artículo 54 es facultativo, realmente, no solamente porque exista jurisprudencia de las altas cortes, del tribunal, en donde le dicen a uno, oiga, pues señor juez, pues decrete la de oficio. De todas maneras uno piensa que por humanidad, uno sabe que esa persona tiene derecho a la pensión de vejez, pues decretemos de oficio. ¿Cuál es el decreto de oficio? Ofíciese a Colpensiones, para que allegue el expediente administrativo y la historia laboral de fulano o de fulana de tal. Tiene 10 días para que lo allegue. ¡Pum! Diríjase el oficio al Colpensiones y Colpensiones tiene que llegar a ese proceso. Y es la manera de que esa prueba, ese expediente administrativo, que es una prueba documental, entra regular y legalmente al proceso. ¿Por qué? Porque un juez la decretó. No es como, por ejemplo, alguna vez ocurrió de que una persona, un demandante, pues no pidió la prueba, el demandado no la aportó y él en cualquier momento llegó con un documento, con un memorial, la anexó. Señor juez, ahí le anexo el expediente administrativo. ¿Qué pasa probatoriamente con ese documento así puesto dentro del proceso? ¿El demandante lo pidió? No. ¿El demandado lo anexó? No. ¿El juez la decretó de oficio? No. Entonces, ¿cuál es el fundamento legal para que podamos tener como valedero esa prueba documental? No la hay. Entonces, en un principio podríamos, por lo menos teóricamente, pensar que ese documento no se puede tener en cuenta para fallar, porque no es una prueba que, como dice el artículo 164 del Código Penal del Proceso, el juez para fallar solamente debe tener en cuenta las pruebas legal y oportunamente llegadas al proceso. O sea, legal porque fue decretada por alguien. En este caso que está poniendo el ejemplo, no fue decretada por nadie. Y oportuna, tampoco, porque no es así simplemente llegar a un proceso, llevar y tirar pruebas ahí en el juzgado y tómela. Señor juez, le traigo este documento. No, eso no es así. Y si lo hacen, porque de hecho lo hacen a veces los abogados y las abogadas, esa prueba el juez no la podría tener en cuenta para fallar, porque no ha entrado legal y oportunamente dentro del proceso. Por eso la necesidad, ahí está el título, la necesidad de la prueba es eso, que esa prueba haya sido aportada legal y oportunamente en el proceso. Ahora, si eso llegara a ocurrir, el ejemplo hipotético que estamos hablando, en la práctica lo que ocurre es que uno como juez puede hacer lo siguiente. Si usted como abogada o como abogado en cualquier momento le llegó y le tiró usted un documento, el expediente administrativo hacia el juzgado, nadie lo pidió, el juez no lo ha decretado de oficio, pues uno de juez dice, bueno, aquí está la prueba y con esto sí puedo fallar y ahí sí me puedo fallar y mira, a favor de la viejita de 80 años que está pidiendo la pensión de vejez. Entonces, ¿qué hago yo como juez? Y en la práctica, pues la decreto de oficio. Porque es que uno como juez, conforme al artículo 54 del Código de Procedimiento Laboral, usted puede decretar de oficio prueba hasta antes de la sentencia, usted puede decretar cualquier prueba, porque la misma norma lo autoriza, ahí sí, lo faculta para ordenar una prueba, para tener el completo esclarecimiento de los hechos controvertidos. Entonces, digamos, en la práctica uno hace eso, cuando las partes no aportan las pruebas necesarias. A veces entra uno llegar, digamos, como a llenar ese vacío de litigio que tuvo de pronto el abogado, el demandante, la abogada, de no pedir esa prueba. Por lo menos inténtela pedir de oficio. Y ahora que hablamos pedir de oficio, pues ahí entramos para rematarle por lo menos por ahora este tema. Es que normalmente
los abogados y las abogadas, tanto en la demanda como en la contestación, piden pruebas de oficio. Y resulta que si miramos el artículo que nos dicen cuáles son los medios de prueba, o sea, el artículo 51 del Código de Procedimiento Laboral, o específicamente el artículo 165 del Código del Proceso, que dice, mire cómo son las pruebas, mire lo que dice, medios de prueba, recordémoslos, son medios de prueba la declaración de parte, una, la confesión, otra prueba, el juramento, otra prueba, el testimonio, otra prueba, dictamen pericial, inspección judicial, documentos, otra prueba, pero por ninguno de estas partes de este artículo menciona la prueba de oficio como medio de prueba. Cosa diferente es que el juez de oficio, ahí sí, conforme al artículo 54, decreta pruebas, que es muy distinto. Pero no podemos nosotros pedirle a un juez, oiga, señor juez, pido de oficio estas pruebas. ¿Como cuál? Oficia el demandante, pide prueba de oficio, ofíciese a Colpensiones para que llegue el expediente administrativo. Yo no lo tengo. Y uno que hace en un proceso cuando viene la etapa procesal, que usted ya se la sabe, la etapa procesal de decreto de pruebas, ¿se acuerdan? Cuando el juez va a decretar pruebas frente a la prueba de interrogatorio, listo, está conforme a ley, decreto el interrogatorio de parte del demandado, si el demandante lo está solicitando. El demandante también solicita unos testigos, perfecto. Si están bien pedidos, como lo vamos a ver ahorita, pues decreto la prueba de testimonial. Pero si me pide la prueba de oficio, lo que normalmente uno hace es negarla. Inicialmente uno la niega. Dice, es sabido que la prueba de oficio no existe como medio de prueba. No está enlistada entre el artículo 165 del Código Nacional del Proceso. Por lo tanto, no la decreto. Cosa diferente es que el juez de oficio la decrete. Ahora, teniendo en cuenta que es un documento que es importante para poder decidir el proceso de pensión de vejez solicitada por la señora tal, yo como juez decreto de oficio esa prueba. Entonces, requiérase a Colpensiones demandado para que en el término de 15 días, 20 días, 10 días hábiles, llegue ese expediente administrativo con su historia laboral, para que forme parte del acervo probatorio dentro del presente proceso. Y ya ven, Colpensiones la llega y esa demanda, ese documento, esa prueba, entra a formar parte dentro del acervo probatorio de manera legal, que es lo que la norma exige. Para que un juez falle, debe ser conforme a las pruebas regular y oportunamente allegadas. Recordemos, es que es muy perentorio ese artículo. Toda decisión judicial, es decir, toda sentencia, debe, vuelvo y lo reitero, fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. ¿Sí dan cuenta ustedes de la importancia de las pruebas dentro del proceso? Porque sin eso usted pierde necesariamente un proceso. Entonces, conforme entonces al anterior, tenemos entonces que ahí tengo el tema de la oportunidad. Eso es, la oportunidad es que las pruebas deben ser oportunas y legalmente allegadas al proceso. La carga probatoria. El artículo 167 del Código General del Proceso nos dice lo siguiente. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Dice que en esa parte de ese artículo, en el inciso primero, nos está diciendo lo siguiente, palabras más, palabras menos, para que entendamos más claramente. Si usted como demandante quiere ganar un proceso, debe probar los hechos. Así de sencillo. Por eso dice, incumbe a las partes probar el supuesto hecho de las normas que consagran el efecto jurídico. Si ustedes quieren una sentencia favorable a su cliente, mis estimados abogadas y abogados, ustedes deben probar los hechos para que el juez le dé ¿qué? Le conceda ¿qué? Las pretensiones. Entonces, tengan muy en cuenta eso, y eso es lo que habla la carga de la prueba. Solamente, digamos, hay mucho tema sobre la carga de la prueba. Ustedes la deben saber más que yo, pero digamos que me parece importante en este momento solamente como hacer énfasis en lo siguiente. Cuando en el tema de la indemnización por despido injusto, o sea, a un trabajador, cualquier día su empleador le dice, usted no trabaja más para mí, así de sencillo, porque usted me llega tarde, o usted incumplió tal obligación como trabajador, ¿cierto? Y el trabajador se va. Y entonces el trabajador dice, un momentico,
¿Usted por qué me está dando por terminada mi relación laboral si yo he cumplido con mis obligaciones? Lo demando. Y el trabajador funge como demandante y demanda ¿a quién? A su empleador, pidiéndole, entre otras cosas, y para el ejemplo que estamos analizando, una indemnización, que lo indemnice porque lo despidió injustamente. En esos casos, y en tratándose de la carga de la prueba, lo ha dicho la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que al trabajador en ese evento, es decir, cuando desee demostrar que lo indemnicen porque fue despedido injustamente, el trabajador solamente tiene que demostrar es la terminación del contrato, no más. Y el empleador, la carga de la prueba, al empleador le corresponde demostrar la justeza de ese despido. Es decir, que el despido no es injusto. El empleador tiene que demostrar que fue justo porque es que, mire, el trabajador incumplió con esto, esto y esto. Nada menos que imagínese que cogió y le pegó un puñetazo al gerente de la empresa. Nada menos y nada más. O inició una pelea aquí con algunos de sus compañeros de trabajo y lo despido. Tiene una causal justa, pero tiene que demostrarlo. Entonces la carga de la prueba ahí se distribuye en el tema de la indemnización por el injusto. Al trabajador que le corresponde demostrar que la relación laboral terminó. Y al empleador que le corresponde demostrar que su despido fue justo, es decir, la justeza de su despido. Digamos que en el tema de la carga de la prueba, pues hay casos donde la carga se distribuye, ¿no? Se distribuye. Fíjese que en materia laboral y específicamente por la protección especial que existe en ese tema, en el caso de la existencia del contrato de trabajo, cuando ustedes veían el Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 23, específicamente, recordemos lo que dice el artículo 23, que cuando se supone que existe por ley una relación laboral, acordémonos de eso. Dice el artículo 23 lo siguiente. Elementos esenciales. Para que haya contrato de trabajo, se requiere que concurran 3 elementos esenciales. Y nombra la actividad personal del trabajador, B, la subordinación y C, un salario como retribución del servicio. Y que una vez demostrados esos 3 elementos podemos predicar la existencia de una relación laboral. ¿Ok? Pero el artículo 24 es más fuerte, trae una presunción. Dice, se presume que toda relación de trabajo personal está arreglada o regida por un contrato de trabajo. Entonces es una presunción legal, claro, que admite prueba en contrario, que la ley misma está estableciendo, y para efectos del tema de la carga de la prueba, el trabajador simplemente demuestra dentro de un proceso que le prestó un servicio a X persona. Con eso ya la ley está suponiendo que lo que había era un contrato de trabajo entre ese demandante y ese demandado. Entonces, ¿para dónde se va la carga de la prueba? Para el demandado. Cuando dice no existió una relación laboral, pues mentiras. Él dice que hubo un contrato laboral. Yo niego la relación laboral. Lo que existió fue un contrato de arriendo. Lo que existió fue un contrato de prestación de servicios personales. Bueno, lo que quiera argumentar el demandado. Pero esa afirmación no la tiene que demostrar el trabajador, la tiene que demostrar el demandado. Porque ya la ley presume que con toda relación personal implica contrato de trabajo. Entonces la carga de la prueba se le va todo al demandado en tratándose del tema de la existencia de un contrato de trabajo. Fíjense que entonces hay temas que depende del tema, pues podemos hablar que la carga de la prueba le corresponde a uno u a otro. Muy bien. El siguiente tema es el decreto de pruebas. El decreto de pruebas, que es una de las etapas procesales que a ustedes ya les mencioné. Básicamente en el Código Nacional del Proceso, pues está establecido en los artículos 169 y 170, pero traído al Código de Procedimiento Laboral. Acordémonos del artículo 77 del Código de Procedimiento Laboral cuando se trata de procesos ordinarios de primera instancia, que nos habla precisamente que lo siguiente, dice, en esa primera audiencia, audiencia obligatoria de conciliación, artículo 77 del Código de Procedimiento Laboral, dice, audiencia obligatoria de conciliación, decisión de decisiones previas, saneamiento y fijación del litigio. Y la siguiente etapa procesal es, después del saneamiento, viene el decreto de pruebas, la práctica de pruebas, acordémonos, ¿cierto? Cierre el debate probatorio, ¿verdad? Alegatos y la sentencia respectiva. Entonces, en esa etapa procesal del decreto de pruebas es donde el juez va a analizar
o va a determinar qué pruebas decreta. ¿Qué pruebas decreta? Porque es que la ley establece, para algunas pruebas se establece unos requisitos para poderlas decretar, como lo pasamos a ver en los siguientes temas. Sobre los medios de prueba, ya lo analizamos, artículos 165, 151, y aunque según el artículo que les leí, desde el 165, que hay pruebas bastantes, confesión, el juramento, vamos a hacer referencia y vamos a hacer énfasis básicamente en esas tres pruebas, que son las que realmente me interesan por ahora, para que ustedes manejen con propiedad, porque digamos que en la práctica son las que más se dan. No es que diga que las otras no se dan, sí, pero mayoritariamente los procesos, generalmente los demandantes o los demandados están pidiendo pruebas de interrogatorio, testimonios y documentales. También inspecciones judiciales y otras, pero para efectos pedagógicos solamente vamos a tratar estos tres temas. Los demás, obviamente, ustedes ya lo tienen vistos, pero quiero hacer énfasis en estos temas porque en la práctica se suscitan muchas incertidumbres para los efectos de si se decreta o no se decreta una prueba, o una vez decretada, cómo practicarla, cómo realizarla. Veamos. El interrogatorio de parte. El interrogatorio de parte, como ustedes bien saben, el Código de Procedimiento Laboral no trae un artículo que nos regule el interrogatorio de parte. Entonces ahí volvemos al cuento. Conforme el artículo 145, por reenvío, por analogía, nosotros nos vamos al Código General del Proceso. Y el Código General del Proceso, ¿dónde regula el interrogatorio de parte? En el artículo 191 y siguientes del Código General del Proceso. Que no los vamos a ver todos, pero digamos los temas más importantes. ¿Qué aspectos o qué tips deben tener ustedes en cuenta en el tema de los interrogatorios de parte? Básicamente lo siguiente. El interrogatorio, como su nombre bien lo dice, es interrogatorio de parte. Porque últimamente, y a raíz del Código General del Proceso, algunos abogados y abogadas afirman erróneamente, en mi concepto, erróneamente, que ellos, además de pedir el interrogatorio de parte, que es la contraparte, usted como demandante pide el interrogatorio de parte de quién, no de su cliente, pide el interrogatorio de parte del demandado, y viceversa. El demandado pide el interrogatorio de parte no de su cliente, sino del demandante. ¿Ok? Pero hay algunos abogados que han interpretado mal algunos aspectos del Código General del Proceso cuando dicen que ellos también pueden pedir el interrogatorio de parte de su propio cliente. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Y ellos afirman que sí se puede porque el Código General del Proceso ya lo nombró. No nombró ese aspecto que regulaba el Código de Procedimiento Civil, que sí específicamente decía que el interrogatorio de parte solamente de la contraparte, no de su propio cliente. Y que como el nuevo Código General del Proceso no dijo nada sobre eso, lo entienden disque derogado. Y entonces, consecuencia, entonces sí se puede pedir el interrogatorio de parte de su propio cliente. Y eso no es cierto. Es para que lo tengan en cuenta. Ustedes piden. Ahora, sobre el interrogatorio de parte, tengan en cuenta que son básicamente 20 preguntas, no más. No pueden pasarse de ahí. Muy bien, por ahora entonces, en la siguiente clase vamos a continuar con el tema de las pruebas, vamos a hablar de algunos aspectos adicionales del interrogatorio, de la prueba testimonial y de la prueba documental. Les deseo muy buenas noches, les recuerdo por favor que cuando vean el video se suscriben, le dan like y hacen un comentario para efectos de tener certeza de su asistencia, por lo menos de que lo vieron, que vieron el video, su nombre y su código. Entonces les deseo muy buen día, buena noche y nos vemos en la próxima clase.